¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? El día de hoy voy a mostrarles cómo se va a hacer el circuito de control para un arranque directo de un motor. Entonces tenemos que tomar en cuenta varias características, ¿no? Antes de realizar lo que sería el circuito. En este caso, en videos anteriores ya vimos, ¿no?, la simbología de varios componentes. Este, por ejemplo, va a ser mi relé de sobrecarga, que aquí lo tenemos. El siguiente es un pulsador de emergencia tipo hongo, que en este caso vamos a usar este que tenemos acá. El siguiente es un pulsador de parada, que va a estar aquí. El siguiente es un pulsador de marcha, también lo tenemos aquí. Y al final tengo lo que es nuestro contactor, que ya lo hemos explicado en un video anterior. Entonces, este sistema de control se llama un sistema de control on-off. ¿Por qué se llama de esa manera? Justamente porque voy a tener dos pulsadores, uno para iniciar y otro para apagar el sistema. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para poder conectar o qué características tienen lo que van a ser estos pulsadores que estamos mencionando? Primeramente, empezaremos por el pulsador de marcha, el que va a iniciar el proceso. Entonces, ¿cómo yo sé que es un pulsador de marcha? ¿Y cuáles serían las características que tengo que tomar en cuenta? En primer lugar, los pulsadores solo trabajan de manera momentánea mientras nosotros lo presionamos. Inmediatamente vuelve a su posición inicial. Y en la parte de atrás vamos a tener lo que es el contacto de este pulsador. Aquí se puede notar que es un contacto, me dice NO, normalmente abierto, y las conexiones van a venir desde el punto 3 hasta el punto 4. También lo podemos notar dentro de lo que sería nuestro sistema. Ahí este es un contacto normalmente abierto y sus puntos de conexión 3 y 4. Siempre, por favor, es necesario revisar la normativa para estar seguro de la simbología, del nombre y de los puntos de conexión. 3 y 4 me va a indicar siempre que va a ser un contacto normalmente abierto como el que tenemos acá. Ahora, el que nosotros vamos a utilizar va a ser un sistema de botones que viene de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Es un contacto normalmente abierto, también podemos ver en la parte de atrás, pero adicionalmente en este ensamble viene su contacto o su botón normalmente cerrado, que va a ser el de paro en este caso. Entonces, ahí está, este es el contacto normalmente cerrado, NC12. Las conexiones van a venir de la siguiente manera. Este es mi pulsador de parada, vamos a conectar de 1 a 2. Ya es bastante simple darse cuenta. Y por último, mi contactor mi botón de paro de emergencia. En este caso, esta es su simbología, igual va a estar con el nombre de S según la norma, y aquí lo tengo. Entonces, este pulsador es un pulsador de paro de emergencia con bloqueo, ya que cuando nosotros presionemos acá, se va a bloquear y va a mantener la posición, ¿ya? Y para desbloquear tengo que girarlo de esa manera. En la parte de atrás también podemos notar que es un contacto de la misma manera, normalmente cerrado, con los puntos de conexiones 1 y 2. Este va a ser. Ahora, ¿cómo se tiene que conectar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un circuito de control? ¿O cómo lo haríamos de la mejor manera? Inicialmente, vamos a empezar desde el punto de la línea superior. Aquí estaría mi línea, que obviamente vamos a tener una protección antes de esto. Y va a entrar desde el punto de línea a lo que sería mi contacto normalmente cerrado de lo que va a ser en este caso nuestro relé de sobrecarga. Y ella me indica que es por el punto 95 y 96. Y según recuerdan, en el anterior video estábamos viendo este relé de sobrecarga. Entonces cablearíamos desde aquí 95 y por 96 saldría el cable en este caso, ¿no? ¿A dónde saldría? Entonces nuevamente tengo que revisar mi esquema. De 96 tengo un punto de bifurcación, pero lo que se hace es lo siguiente. Vamos a terminar toda la parte de manera lineal recta hasta el contactor. Una vez que terminemos eso, recién vamos por las bifurcaciones. Aquí, aquí, incluso acá. Entonces esa va a ser la manera más fácil de poder ir armando este circuito. Entonces, saliendo de lo que va a ser mi relé de sobrecarga, tengo que ir al punto 1, que es de mi pulsador de emergencia. Ya vimos ese punto. Entonces, entro por lo que sería el punto 95. Aquí está, agarro un cable y de aquí agarro otro cable del 96 que va a ir a mi pulsador, en este caso
de emergencia. Ahora del punto 2 de mi pulsador de emergencia vamos a ir al punto 1 o a la borna con el nombre 1 y salimos por el 2 y así sucesivamente hasta acabar lo que sería la primera línea. Entonces, para esto lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente. Vamos a necesitar obviamente herramientas, destornilladores, vamos a necesitar para poder cortar cable, un pelacable, y también los cables, ¿no? Que en este caso ya los tenemos preparados acá. Ahora, punto por punto, nosotros necesitamos ir conectando exactamente de la misma manera que lo hemos mencionado. En este caso, vamos a partir desde nuestro disyuntor. Nuestro disyuntor vamos a tener dos puntos. Este va a ser mi disyuntor para mi circuito de mando y este para el de potencia. El de potencia lo vamos a armar en otro video. Ahora, para mi circuito de mando yo puedo elegir cuál quiero que sea línea y cuál quiero que sea neutro, ya que en mi conexión vamos a tener un punto de línea en la parte superior y en la parte inferior voy a tener mi punto de neutro, ¿ya? Entonces, de esa manera lo vamos a ir trabajando. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte del cableado. Como hemos mencionado, va a salir en este caso de lo que sería la línea. Dijimos que para nosotros va a ser este punto, pero de ahí sale a mi protección de sobrecarga a su bornera 95, que es justamente el contacto normalmente cerrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner el cable en esta ocasión. Para mí este punto va a ser el punto de línea y el otro punto va a ser el punto de neutro, con lo cual se va a completar nuestro circuito. Entonces ahí ya lo tengo. Ahora, si se desea, se puede ya estar peinando, pero lo más recomendable es que eso se realice al final. Ya como no estamos trabajando con un sistema detallado, entonces ahí está. Vamos a empezar. Ahí está mi cable y entraría a este punto, ¿no? Al 95. Luego, ¿qué me indica mi esquema eléctrico? Mi esquema eléctrico me está indicando que del 96, aquí estamos, o sea, de este punto tendría que ir a mi pulsador de emergencia. Nuevamente, entonces, agarro otro cable, pero en esta ocasión sería del punto 96, que en este caso sería este. Entonces, mi trabajo solo va a ser apretar y cablear. Listo, ya estaría ahí. Y me dice que tendría que ir al punto 1 de mi pulsador de emergencia. En este caso, aquí lo tengo y sería este punto, ¿no? Aquí está mi pulsador de emergencia y este va a ser el punto 1. Entonces, solo el cable tendría que acomodarlo, ¿no? De tal manera que entre en este punto. Igual, ¿no? En un tablero real, en la puerta se tiene que estar conectando, pero aquí lo estamos conectando en este regletero de entradas, ¿no? Entonces ahí está, al punto 1 y lo apretamos. ¿Qué sigue según mi esquema eléctrico? Según mi esquema eléctrico, ya está, me dice que del 2 del pulsador de emergencia, que en este caso es este, agarra un cable y tiene que ir al 1 del pulsador de parada. Mi pulsador de parada, como saben, son los contactos normalmente cerrados 1 y 2. Entonces de este 2 del pulsador de emergencia vendría aquí. Tendría que ser un cable bastante corto. Muy bien, entonces de este punto, del punto 2, tendría que conectar al punto 1 de mi pulsador de parada. No se olviden que hay que tener bastante cuidado aquí al momento de instalar lo que va a ser este tipo de pulsador, ya que para poder insertarlo tenemos que sacar estos contactos, ¿no? Eso lo vamos a ver de manera práctica y de manera visual en el curso de armado de tableros. Entonces vamos a aflojar un poco y ahí vamos a estar poniendo, ¿no? Listo, apretamos. Listo, ya tendría el punto 2, tendría que ir al punto 1. Igual esto después lo acomodamos para que se acomode de la mejor manera. También, y en una aplicación real, tendríamos que medir a detalle cada cable que vamos a estar utilizando, ¿no? Y bueno, como siempre me preguntan, el cable que se utiliza para el circuito de control
va a ser un cable de 1 milímetro o de máximo 1,5, ¿no? En la parte de potencia, si es necesario calcularlo bien. Ahí está, del 2 al 1 del pulsador de parada. Aquí estaríamos. Ahora, del 2 del pulsador de parada me indica que tengo que entrar al 3, pero del pulsador de marcha. Entonces, otro cable tendría que agarrar aquí, del 2, perdón, al 3, ¿verdad? En este caso. Entonces va a ser otro cable corto. Vamos a ponerlo, ahí está, del 2. Al 3. Y con eso ya estaríamos prácticamente terminando casi la primera línea de nuestro circuito de control. Listo, esa conexión. Ahora, me dice que del 4 va a entrar al punto A1 del contactor. Entonces directamente un cable de aquí vamos a sacar. Y ese cable va a ir de manera directa hasta mi contactor. Muy bien, ahí está, del 4 va a ir hasta nuestro contactor. Entonces por el momento lo vamos a dejar aquí, nuestras botoneras, y recuerden, el contactor tiene un contacto en la parte de atrás A1 y en el otro lado tiene el punto A2. Muy bien, ya tenemos hasta ese punto y como decíamos, ¿no? Al final ya solo nos faltaría el punto de neutro de nuestro contactor, ¿no? Al neutro, y faltarían los puntos de bifurcaciones. Entonces vamos a listar y vamos a empezar por el sistema, en este caso de lo que sería automantención, pero ahí nos vamos a quedar un momento porque se tiene que explicar a detalle por qué se utiliza esa automantención. Muy bien, entonces lo que nos faltaría sería la conexión del punto de neutro, y recuerden, ¿no?, que ya hemos visto que en nuestro contactor vamos a tener dos puntos de neutro, en este caso uno aquí abajo y uno ahí también, ¿no? Entonces lo vamos a ir conectando. Muy bien, ya está conectado el punto de neutro. Entonces lo que tenemos es, desde ese punto vamos recto hasta aquí, toda la conexión. Ahora podríamos conectar en paralelo lo que es una luminaria, pero antes de eso quisiera mostrarles cómo está funcionando hasta este punto. Si se dan cuenta, hemos utilizado un contacto cerrado acá, otro cerrado acá, un cerrado acá y un abierto acá. Entonces, para que se cumpla la condición de funcionamiento de mi contactor, tenemos que completar el sistema de alimentación en el punto A1 y A2, lo que quiere decir que tendríamos que llegar a alimentar, con este caso 220 voltios, A1 y el A2 al neutro. Entonces, cuando nosotros presionemos este pulsador de marcha, debería iniciar el funcionamiento de este contactor. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos igual nuestro pulsador, que ya lo hemos insertado hace rato, y presionando, como ven, se puede escuchar el sonido, ¿no? Entonces, cuando yo pulso aquí, si se dan cuenta, lo que pasa con mi contactor es que se enciende o se energiza, pero cuando yo dejo de pulsar ese contactor, vuelve a una posición inicial. Entonces, el problema es el siguiente, que yo tengo que garantizar que este contador se mantenga encendido de manera constante, solo presionando el pulsador de marcha. Entonces, con ese pulsador de marcha debería mantenerse encendido, y con el pulsador de parada debería apagarse. Para eso nosotros utilizamos el sistema que se llama, en este caso, sistema de automantención. En este caso vamos a añadir en paralelo al pulsador de marcha lo que va a ser el contacto normalmente abierto de nuestro mismo contactor. Con eso vamos a ver cómo va a cambiar bastante este funcionamiento. Entonces, para hacer el circuito de automantención tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Miren, tenemos dos puntos donde podemos conectar el auxiliar, el punto 13 de nuestro contactor.
Uno podría ir directamente al 3 del pulsador normalmente abierto, o también podemos ir al 2 del pulsador normalmente cerrado. Cualquiera de esas dos conexiones nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Generalmente lo que nos conviene a nosotros conectar es donde se utilice, en este caso, menos cantidad de cable. Entonces yo podría conectarlo aquí al 2 del pulsador, aquí al 2 del pulsador de parada, o al 3. Como ven, están unidos por un cable, lo cual nos indica justamente que es un solo punto. Entonces prácticamente están en la misma posición. Entonces lo vamos a conectar, bueno, podemos conectarlo al 3 en este caso. Igual, ¿no? Hay que poner borneras DIN, pero eso ya lo podemos ver en otra aplicación para que sea más fácil la conexión. Ahí está, ya tengo la conexión del punto 3. ¿Hasta dónde tendría que ir esta conexión? Tendría que ir al 13 del contacto normalmente abierto de mi contactor. ¿Cuál es el punto 13? Es este de aquí, ya lo hemos visto en un video anterior, ¿verdad? Ahí está, el punto 13, ¿no? Se puede notar ahí de mejor manera. Listo. Entonces, ya con todo esto, vamos a tener la primera parte del circuito de automantención. Muy bien, ya estaría la conexión. Ahora, para el otro punto que tenemos aquí, sería del 14 a el punto 4 de lo que es mi pulsador de marcha, o al A1 del mismo contactor. Ahora, ¿cuál decido? ¿Cuál utilizar? ¿Cómo decido? Es por la cantidad de cable. Recuerden que esto lo podríamos aplicar después en un tablero, en una aplicación real. Cuando, miren, el cable que voy a utilizar tiene que venir desde acá hasta aquí, ¿no? Hasta el pulsador. Pero si yo decido usar del punto 14 a A1, utilizaría de aquí hasta aquí, quizás creando una conexión más directa, ¿no? Podría traerlo por este lado y aquí directamente. Entonces con eso se va a cumplir la automantención y vamos a ver cuál sería la diferencia en este caso en cuanto al funcionamiento. Entonces ya se ha hecho esa conexión del 14 a la 1. Ahora vamos a poder ver nuevamente la diferencia en cuanto al funcionamiento. En primera instancia, cuando lo hicimos funcionar, apretamos el pulsador de marcha y automáticamente cuando dejamos de presionar volvía a su estado inicial. En este caso, por la automantención, como pueden ver, mantiene la posición. ¿Por qué? Porque estamos habilitando una segunda línea de alimentación que depende en este caso del propio contactor. A eso es a lo que llamamos automantención. Entonces, hasta este punto con este sistema ya se puede crear un arranque de algún sistema, un arranque directo, utilizando el sistema de control on-off. Pulsador verde, pulsador de marcha para iniciar, pulsador rojo para apagar. Inicio, apago. Si está iniciado, el de emergencia también lo apaga todo el sistema porque es cerrado y lo estamos abriendo. Como hemos mencionado, tiene también su sistema de bloqueo, de tal manera que si otra persona quiere iniciar, no lo va a poder realizar hasta que desbloquee el sistema. Y de esa manera va a funcionar. Ahora, ¿qué más nos faltaría para poder terminar este circuito de acá? Lo que nos va a faltar son las luminarias. Estas simbologías que vemos acá son luminarias o lo que llamamos como pilotos de señalización también. Entonces tengo un piloto, que va a ser el color verde, que lo tenemos acá. El siguiente que va a ser el de uno color rojo también, y el último que va a ser un sistema para indicarnos que ha habido alguna falla, va a ser el color amarillo. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Siempre los pilotos se van a conectar al final, una vez que estemos seguros de que nuestro sistema funcione o que nuestro circuito funcione. Cuando estemos seguros que funcione, recién vamos a conectar lo que serían estos pilotos. Y la conexión, sobre todo de los pilotos que van a indicar el funcionamiento, va a ser directamente en paralelo a las entradas del contactor A1 con X1, A2 con X2. Y aquí, por ejemplo, aquí tengo un piloto. Se puede ver, ¿no?, cuál es el punto A1, perdón, X1.
Ahí está, X1 y X2. Pero no importaría tanto porque de la misma manera va a funcionar. Ahora, tenemos que también mencionar un detalle importante en el sistema que acabamos de crear, ya que directamente lo vamos a ver funcionando. Va a ser lo siguiente. Aquí tengo un contacto normalmente cerrado de mi mismo contactor, ¿no? KM1. Pero hay un problema. Hemos visto que este modelo solo tiene un contacto normalmente abierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros podemos ir aumentando, en vez de cambiar quizás de modelo de contactor, quizás cambiarlo por uno de este tipo que tiene su contacto normalmente abierto NO y su contacto normalmente cerrado NC. Pero ¿cuál es el problema? Este no es compatible con mi relé de sobrecarga y dijimos que ese punto es muy importante para nosotros. Entonces, para no tener que estar cambiando o buscando equipos que sean compatibles, nosotros podemos utilizar lo que se llama auxiliares externos. Como pueden ver, este es un auxiliar de contactor. En la parte izquierda tiene un contacto normalmente abierto, 53, 54, y en la derecha un normalmente cerrado, 61, 62, como lo que hemos puesto aquí, 61, 62. Entonces, para que sea parte del mismo componente, solo tenemos que deslizar sobre la riel que tiene en la parte de adelante y listo. De esa manera ya tendríamos un contacto más normalmente cerrado. Entonces, junto con eso lo vamos a conectar, lo que nos faltaría. Muy bien, entonces colegas, ya siguiendo lo que es nuestro sistema de arranque, utilizando las mismas características que hemos mencionado, ya tenemos el circuito terminado. Obviamente falta realizar el peinado de este mismo circuito y acomodarlo bien, y también la parte de potencia. Pero ya habríamos añadido lo que serían las luminarias, ya tenemos la conexión de lo que es el contacto normalmente cerrado, y también en ese caso lo que sería de los auxiliares del relé de sobrecarga, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba, vamos a energizar, y como ven, en primera instancia esta luminaria color rojo me está indicando de que el proceso está apagado. Eso es porque estamos utilizando un contacto normalmente cerrado que permite el paso libre a esta luminaria. Ahora, lo que va a pasar cuando yo presione el botón de marcha es que se tiene que apagar esta luminaria y encenderme la luminaria o el piloto que indica que el proceso está encendido. Listo. Entonces, de esa manera ya tendría un sistema on-off y un sistema también de luces indicativas de que el proceso está apagado y el proceso está encendido. Ahora, la última prueba que faltaría sería el de falla con la luminaria color amarilla. En este caso, obviamente esa falla tiene que venir desde nuestro sistema de potencia, pero nosotros podemos testear, como lo hemos visto también en el video que nos explica cómo funciona este relé. Entonces, presiono el botón de testeo y se está iluminando esta luz que me indica que hay una falla en el proceso, que bloquea todo mi sistema. No puedo darle marcha, no puedo darle parada tampoco, ya que todo mi sistema está justamente bloqueado en este caso. ¿Cómo lo tengo que desbloquear? Se va a desbloquear cuando yo presione el botón de reset. Ahí está, y nuevamente me está mostrando que el proceso está apagado. Presiono marcha, el proceso encendido, parada. Presiono paro de emergencia, igual me indica que está alumbrando y de la misma manera bloquea lo que sería nuestro sistema. Entonces, ese sería como nosotros tendríamos que armar de la manera más básica que se puede un sistema de arranque. Ahora, en nuestro siguiente video vamos a estar viendo el sistema o el circuito de potencia, como tenemos que armar. Entonces, para completar lo que es este sistema, nos faltaría ver el circuito de potencia y qué características tengo que tener en cuenta dentro de nuestro motor, si va a funcionar en delta o en estrella. Entonces, no se pierdan nuestro siguiente video, colegas.